Ya están las últimas dos clases también en el tablón. Les he puesto una después de otra en comentarios. Igual les mando, si no, un correo, por si acaso, si alguno tiene algún problema con el tema de los links o de Classroom. Igual voy a hacer a partir de ahora, no solamente pasar los links de las lecturas, sino también hacer unos drives con las lecturas para que así también lo puedan descargar, puedan tener las sesiones las que no lo han tenido, las que puedan tenerlas ahí para leerlas en otro momento. En fin, cualquier cosa quedan a disposición, ¿no? Y dejo a Angélica entonces. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Bueno, entramos a nuestra última semana de clase de este primer módulo del curso de Economía Feminista. Entonces, voy a hacer primero una pequeñísima recapitulación. Recordemos entonces que la primera semana vimos el concepto de género, del sistema sexo-género, ¿no? Para entender de qué va este concepto y cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Cómo ha llegado a constituirse como un concepto importante de la teoría feminista y de las ciencias sociales, ¿no? En la segunda parte, en la segunda semana, empezamos a ver algunas críticas, ¿no? Algunas perspectivas críticas a las primeras propuestas en cuanto al concepto de género, sistema sexo-género, ¿no? Y vimos el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo a partir de la mirada crítica de mujeres feministas afroamericanas, sobre todo, ¿no? En un inicio, se cuestiona la universalidad de la categoría mujer, ¿no? Colocando que, por ejemplo, el tema de la etnicidad coloca a las mujeres en un lugar muy distinto, con distintas necesidades, con distintas vulnerabilidades, y por lo tanto no se puede hacer una teoría que hable de la mujer o las mujeres como un concepto universal, sino hay que tener en cuenta estas particularidades, digamos, de las mujeres y las personas en general, ¿no? Para poder entender cómo se cruzan entonces el género con otro tipo de ejes de organización social, como la etnicidad, la clase social, la sexualidad, entre varios otros, ¿no? Vimos también cuáles eran los peligros de este enfoque interseccional, si es que era utilizado de una manera superficial, ¿no? Que solamente veía las diferencias en términos de identidades y no de la matriz de opresión profunda que está detrás de esas diferencias sociales que vemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso estuvimos viendo en las dos primeras semanas, y esta semana nos toca ver otra dimensión de desarrollo teórico crítico con respecto al género tal como se propuso en un momento inicial, ¿no? Y esta vez se trata de una perspectiva crítica que viene del desarrollo de una teoría que va más allá del género, ¿no? De lo que se llama la perspectiva decolonial, ¿no? El giro decolonial en las ciencias sociales, que empieza a mirarse qué ha pasado, ¿no? Y cómo nos configura todavía en este momento el proceso de colonización, ¿no? Que vivimos en esta región del mundo. Se trata de una teoría, la teoría decolonial, que parte del pensamiento latinoamericano. Entonces, como parte de este pensamiento teórico de crítica decolonial, ¿no? También, digamos que se desarrolla todo un brazo de pensamiento que cuestiona entonces el género en su intersección con el proceso de colonialidad. Pero voy a compartir ahora sí mi pantalla, una presentación que he preparado para abordar esto.
¿no? Veremos también que no está tan separada del pensamiento negro feminista de los Estados Unidos y la propuesta interseccional. Hay ahí algunos puntos de convergencia, eso también lo vamos a ver. Ya, listo. Bueno, entonces voy a poner la pantalla completa. Bajar esto, ok. Entonces, uy, ahí Perdón, está. perdón. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, la antropóloga Rita Segato nos dice que han habido 4 teorías que han transitado del sur hacia el norte, ¿no? ¿Por qué es importante señalar esto como antesala, digamos? Porque en general la producción teórica en el mundo, ¿no? Existe una división del trabajo, digamos, en cuanto a la producción de conceptos, de teorías, de maneras de entender el mundo, por la cual la mayor parte de las teorías que se consideran importantes e influyentes, ¿no? Son aquellas que se han producido en el norte, en los países del norte, ¿no? De lo que se llama el mundo desarrollado, en fin. Entonces, en este contexto, ¿no? Son pocas las producciones teóricas que han podido atravesar la frontera, más bien desde el sur hacia el norte, ¿no? Y ser tomadas seriamente. Estas teorías, ¿no? Que han sido solo 4, de acuerdo con Rita Segato, son la teología de la liberación, ¿no? La pedagogía la teología de la liberación, ¿no? Que fue promovida por Gutiérrez, la pedagogía del oprimido, de Freire, ¿no? La teoría de la marginalidad, que es la que fragmenta la teoría de la dependencia de Wallerstein, y la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Cuyo proponente emblemático, digamos, es el sociólogo peruano Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver ahora, todo este desarrollo teórico, ¿no? La perspectiva de la colonialidad, tiene esa importancia, ¿no? Es una creación desde América Latina, pero que no se queda solamente para entender lo que pasa en América Latina, sino lo que pasa en el ordenamiento del mundo en general, es una teoría que ha tenido gran impacto y que es considerada dentro de las discusiones también en el norte global, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la dimensión que tiene este giro de colonial, ¿no? Teórico, que se dio. Ahí ahora veremos un poco el contexto donde surge este tipo de pensamiento, ¿no? Que es, como todo pensamiento, un pensamiento colectivo. Aníbal Quijano es un proponente emblemático, articuló, sistematizó de manera bastante lúcida ideas claves, ¿no? Como justamente el concepto de colonialidad del poder, pero esto es algo que se ha construido de manera colectiva, ¿no? Como parte de todo un proyecto para entender la colonial modernidad, ¿no? Un proyecto que surge en los años 90. ¿Y cuál es la particularidad de los años 90? Es un momento de cambio de época. Es el fin de la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, ¿no? Entonces, el mundo como lo conocíamos, ¿no? Esa polaridad, ¿no? Entre el capitalismo y el socialismo, de pronto pierde fuerza, ¿no? Como horizonte también para pensar propuestas de futuro, ¿no? En América Latina hay un quiebre en las ciencias sociales, ¿no? Y hay un giro en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, este giro en el pensamiento crítico, que es la propuesta de colonial,
se constituyen una nueva inspiración, ¿no? Para la reorientación de los movimientos sociales, de la lucha política, ¿no? Y como decía hace un rato, si bien es una teoría que surge en el contexto latinoamericano, no se refiere solo a América Latina, sino al conjunto de las relaciones de poder a nivel global, ¿no? Impone una relectura de la historia mundial. Y ahí, de repente, una cosa que de partida hay que distinguir es el concepto de colonialismo y de colonialidad, ¿no? El colonialismo se refiere al proceso histórico que se inaugura en 1492, ¿no? Y que es todo el proceso, pues, de invasión, de intrusión colonial, que instituye un determinado modelo de sociedad, de relación con la naturaleza, de relación entre los seres humanos, etcétera, y que estuvo vigente, digamos, hasta la independencia, ¿no? Se supone que hasta la independencia, que fue donde los países, en el caso de América Latina, ¿no? Se independizan, ¿no? En el siglo XIX, inicios más o menos, ¿no? Son diferentes las fechas, pero por ahí. Entonces se acaba el colonialismo ahí, ¿no? Ahora, en teoría, ¿no? Pero lo que nos dicen quienes proponen esta mirada de la colonialidad del poder es que en realidad todo ese patrón de organización social, político, epistémico, estético que se instaló, ¿no? Durante el proceso colonialista, ¿no? No desaparece con los procesos de independencia, ¿no? Sino que dejan asentados en nuestros países, ¿no? Una forma y un patrón de organización en todos estos niveles que he dicho, que permanece aún después de estos procesos de independencia, ¿no? Es decir, que en nuestros países latinoamericanos, hasta el día de hoy, estaríamos marcados por el proceso colonial y nuestro patrón de comportamiento, nuestro patrón de entender el mundo, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de generar conocimiento, ¿no? Y de vincularnos entre nosotros, está marcado por un patrón de colonialidad, ¿no? Tal vez lo más evidente dentro de esto sería, pues, darnos cuenta de lo prevalente que es el racismo en nuestras sociedades, ¿no? Es algo que ha quedado completamente marcado, pero esto es algo todavía muy, muy puntual. Ahora veremos qué cosa implica esto, ¿no? ¿Cuáles son entonces los ejes claves de esa perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Como venía diciendo, se trata de un reordenamiento de la historia, ¿no? Aníbal Quijano señala que es América la que inventa Europa, ¿no? Nos hace entender que ese proceso de colonización no se dio en un contexto donde había un centro metropolitano fuerte, que era Europa, que nos conquista a nosotros, que estábamos en una periferia débil, ¿no? Lo que dice Quijano es que hay que reordenar ese pensamiento, ¿no? América es central en la historia de Europa, o sea, Europa, el eurocentrismo es posible de alguna manera porque se alimenta de lo que fue el vínculo con América, ¿no? Y ella, bueno, y Quijano, perdón, dice que esto no solo tiene que ver con el hecho de que Europa se alimenta, ¿no? Alimenta su poder y su acumulación originaria de los metales extraídos, ¿no? Los metales preciosos extraídos de nuestras tierras, sino no es solamente por esto, no es solo por el nivel de acumulación que es posible gracias a la colonización de América, sino porque a partir de ese vínculo se generan nuevas categorías, nuevas formas para entender el mundo, ¿no? Entonces, Europa no existía como tal. América y Europa adquieren esas identidades, digamos, geopolíticas en relación, en vinculación.
por otro lado, se generan las clasificaciones de raza. Esta idea, la idea de la invención de la raza dentro del proceso colonialista, es central a la teoría de la colonialidad del poder, tal como la propone Aníbal Quijano, ¿no? La raza es central, primero porque a partir de la raza, ¿no?, se crean categorías de personas, ¿no?, y una jerarquización en su nivel de humanidad, ¿no? Los más humanos versus los menos humanos, ¿no? Y esto se biologiza, se naturaliza, ¿no? Por primera vez, ¿no?, una diferencia entre seres humanos es colocada en el lenguaje de la biología, de la naturalización, ¿no? Para decir, además, que habían diferencias insalvables, ¿no? En todo orden de cosas, pero que esas diferencias estaban al servicio, sobre todo, de la división del trabajo y el salario, ¿no? Entonces, claro, a los blancos, a quienes se coloca en la cima de la escala de valor, ¿no?, se les coloca en esta cima de la jerarquía y dándole el valor de civilizado, ¿no?, de moderno, de evolucionado, de desarrollado, ¿no? Una serie de connotaciones, de asociaciones, de significado positivo, mientras que a las otras denominadas razas inferiores, ¿no?, se les pone digamos, el significado, la etiqueta de primitivo, no moderno, tradicional, subdesarrollado, no evolucionado, ¿no? Entonces, se da esta estratificación que lo que hace es naturalizar un sistema de explotación en gran medida económica, ¿no?, entre otras cosas, pero hay una centralidad que tiene que ver con lo económico y la división del trabajo y del salario, donde los blancos, estando en digamos, en esta parte superior de la jerarquía, son quienes tendrían, digamos, naturalmente, ¿no?, estarían naturalmente preparados para roles de gobierno, ¿no?, de dirección, y de trabajos, además, pagados, ¿no? Y bueno, los trabajos se irán haciendo cada vez menos valiosos, más tediosos, más, digamos, de una presión física también mayor y menos remunerados, llegando a la servidumbre y a la esclavitud, ¿no? De acuerdo a la raza, ¿no? Entonces, la creación del sistema racial se vuelve digamos, una herramienta súper importante del poder, ¿no? Y que atravesaba, además, de manera muy funcional el sistema económico, como vengo diciendo, ¿no? Entonces, se va generando lo que se llama el eurocentrismo, ¿no? La idea de que Europa es superior, está en el centro de la dinámica del mundo y marca la pauta del debe ser y de la superioridad y del progreso y del desarrollo, ¿no? Bueno, entonces esa es una idea clave de la colonialidad del poder, de la propuesta de colonialidad del poder, ¿no? La constitución de la raza, ¿no? Y Aníbal Quijano es sumamente crítico, entonces, a partir de este tema de la raza, de lo que fue el proceso de colonización y de las marcas que han quedado en la sociedad latinoamericana de esta colonialidad del poder, con una serie de, digamos,
de consecuencias a todo nivel, ¿no? A nivel estético, a nivel político, a nivel de cómo producimos conocimiento, ¿no? En la academia, por ejemplo, ¿no? La academia universitaria también es entendida, entonces hay que mirarla críticamente desde una mirada de colonial, ¿no? De cómo estamos construyendo el conocimiento. Quienes dicen las verdades, que son las verdades que son valiosas, ¿no? Quienes producen el conocimiento que es considerado valioso y quienes no, ¿no? Hay que mirar ahí, por ejemplo, cuando se hacen eventos, ¿no? Hasta qué punto, quiénes son los quienes tienen la palabra, ¿no? Y quienes no, quienes aparecen a veces solo como testimoniantes, ¿no? Y quiénes son quienes producen teoría. Entonces, hay una serie de jerarquías de poder a todo nivel en la sociedad que se generan en este momento histórico, ¿no? Hay una teoría muy importante que es la teoría de la dependencia, ¿no? De Wallerstein, que hablaba de un centro, ¿no? Una metrópoli. En el capitalismo mundial había una metrópoli, ¿no? Que era el centro, y luego estaba la periferia de donde se atraía una serie de, digamos, ¿no? De riquezas que alimentaban el lugar del centro, ¿no? Pero esto se veía más desde una perspectiva que no tomaba en cuenta la historia colonial, ¿no? Entonces, Quijano lo que hace es incorporar, ¿no? Dentro del entendimiento de este sistema mundo capitalista, ¿no? Moderno, la historia colonial como la otra, como el lado oscuro, ¿no? El colonialismo como el lado oscuro de la modernidad. Porque hay que pensar que cuando el capitalismo se estaba consolidando como sistema en Europa, fue el momento donde, o sea, donde cuando empieza el capitalismo, ahí también empieza el proceso de colonización. Entonces, es el proceso de colonización de las Américas que permite la acumulación originaria suficiente como para para que haya este despegue, ¿no? De lo que significó luego la revolución industrial, etcétera, ¿no? Entonces, todo este sistema moderno, ¿no? Europeo, la creación, pues, bueno, la revolución industrial, la creación de los estados modernos, ¿no? Todo esto tuvo como contracara un proceso de colonización, ¿no? Un proceso de colonización en estas tierras, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que coloca Quijano es que esta economía capitalista de la que hablaba Wallerstein en el sistema mundo, ¿no? De centro y periferia, o sea, no hubiera podido constituirse de la manera en que él explicaba si no hubiera tenido lugar toda la colonización de América previamente o a la par, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Como la modernidad, en realidad, por ello, se propone que no podemos hablar simplemente de la modernidad, sino hay que hablar de la colonial modernidad, ¿no? Es algo que va junto. Y bueno, otra idea importante, creo que es también una cosa bien importante de mencionar de la propuesta de Quijano, es el tema de la heterogeneidad histórica estructural de la existencia social. ¿Qué quiere decir eso, no? Que en verdad para poder entender América Latina hay que entender la pluralidad de formas de vida que hay en esta parte del continente, ¿no? Bueno, con el desarrollo del capitalismo lo que se ha visto es que el capital hegemoniza y se apropia de formas de trabajo y explotación que son muy heterogéneas, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos una economía capitalista, hay una economía que se mueve con formas
que podríamos llamar de otro tiempo, ¿no? De tiempo de servidumbre, de esclavitud, de pequeña producción mercantil, ¿no? Entonces todo esto convive con el salario, con formas de reciprocidad, y todas estas formas distintas están de alguna manera articuladas y hegemonizadas por el capital, ¿no? Y bueno, lo que dice Quijano es que hay que darnos cuenta de esta heterogeneidad, y hay que entender que toda esta heterogeneidad no es algo que está en extinción para pasar a un momento capitalista pleno, ¿no? Sino que se trata de cosas que están coexistiendo ya hace mucho tiempo y, digamos, que se dan al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, Quijano se distancia de esta progresión marxista donde se habla de un feudalismo que, digamos, tiene un momento y tiene una dinámica que poco a poco luego lo lleva a otro momento, que es el capitalismo, y el capitalismo, bueno, dentro de la idea de Marx, de ahí viene el socialismo, ¿no? Pero, digamos, esta progresión de etapas claras y distintas, donde a veces puede haber coexistencia, pero en el camino a consolidarse a la etapa siguiente, para Quijano no funciona, ¿no? Entonces, también por ello es importante no confundir esta heterogeneidad que plantea Quijano de diferentes formas económicas y que se puede extender, ¿no?, a proyectos históricos diferentes también, ¿no? De pueblos que tienen proyectos de vida, ¿no?, y de sociedad distintos, ¿no?, que pasan también por formas económicas diferentes, ¿no? Dice, entonces hay que distinguir esta heterogeneidad de la que habla Quijano de esta idea de dualismo que había en América Latina, donde se decía que, bueno, en América Latina había feudalismo y capitalismo al mismo tiempo porque finalmente se iba a pasar al capitalismo, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no?, de la heterogeneidad, ¿no?, de la centralidad de la raza, son cuestiones que Aníbal Quijano, de alguna manera, también aprende y toma como herencia de Mariátegui, de José Carlos Mariátegui, que es un pensador peruano muy importante, ¿no? En Mariátegui, Quijano encuentra justamente la centralidad del factor raza, ¿no?, para entender las dinámicas de poder del sistema mundo. Y también es a partir del trabajo de Mariátegui que encuentra una vía para mirar el tema del indio, digamos, de los pueblos indígenas, más allá del culturalismo, ¿no?, que era una manera en la que se venían viendo estas cosas, y más bien más allá de un culturalismo neto que veía simplemente diferencias culturales, ¿no?, entre los indígenas y los urbanos, etcétera, ¿no?, sino más bien como una clave para entender la historia nacional, ¿no?, sobre todo en el tema de la apropiación de la tierra, ¿no?, que es finalmente la historia de la colonización, ¿no? Y bueno, en el tema de la heterogeneidad, tal como lo coloca Quijano, también es muy importante la influencia de José María Arguedas, ¿no?, que es también un pensador, literato peruano, que propone esta idea de la heterogeneidad irreductible, ¿no?, sobre todo en su novela de Toda la sangre, ¿no? Y esto significa, ¿no?, esta idea de que hay un nudo, ¿no?, y que necesitamos pensar en un horizonte de vida social donde se puedan entrelazar las múltiples historias y proyectos, ¿no? Porque estas múltiples formas de historia, de proyectos de sociedad, ¿no?, que existen en América Latina, van a tener que combinarse y articularse en la producción de un nuevo tiempo, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas. Evidentemente no pretendo aquí dar cuenta de todo lo que significa la teoría de Quijano o la propuesta de colonial, pero quiero dar algunas ideas que nos permitan entender, ¿no?, algunas implicancias importantes de la misma, ¿no? Bueno, entonces,
otro punto importante, ¿no?, de la teoría decolonial tiene que ver, como decía hace un ratito, con la colonialidad del saber, ¿no?, cómo se dan jerarquías en la producción del conocimiento. También hay colonialidad en cómo se construyen nuestras subjetividades, ¿no? Cómo se ha construido nuestra memoria histórica, ¿no? Cómo ciertas cosmologías se han impuesto sobre otras, ¿no? Ciertos saberes se han impuesto sobre otros, ciertas lenguas se han impuesto sobre otras, ¿no? En el caso de América Latina, pues es una tragedia cuántas lenguas originarias van desapareciendo, ¿no? Por no tener un espacio y por no tener un lugar en el proyecto nacional, ¿no? Entonces son muchas formas, muchas experiencias subjetivas que van siendo puestas a lo largo de la historia, ¿no?, de lado, con violencia, además, ¿no? Hay una devaluación, ¿no? Y todo el sistema colonial está hecho como para, más bien, sentir vergüenza de todas aquellas formas subjetivas que son propias y nativas de estas tierras, ¿no? Y de los pueblos que han estado aquí desde antes de la colonia, ¿no? Entonces, hay un mandato digamos, tomar la subjetividad impuesta, y creo que un ejemplo interesante también está en este texto de Marisol de la Cadena sobre la comunidad de Chitapampa en Cusco, que justo estuvimos viendo la semana pasada, y cómo hay este proceso de amestizamiento, ¿no? Y de cómo en esta población, esta comunidad indígena, una vez que hay más vinculación con las ciudades, ¿no?, este afán de poder desindianizarse, ¿no?, como un horizonte, ¿no? Y eso es resultado de todo este proceso de colonialidad, ¿no? Y bueno, una idea importante es esta idea de también que se genera, ¿no?, en las, digamos, en las naciones criollas, ¿no?, que actualmente son las naciones latinoamericanas, producto de este proceso colonial, ¿no?, que son a la vez occidentales y no occidentales, ¿no? Entonces, son naciones con una conciencia escindida, ¿no? Y que siguen actuando, digamos, desde el Estado, por ejemplo, actúa en esta línea de continuar con las formas coloniales, ¿no? Por ejemplo, la aproximación del Estado con la ciudadanía, ¿no?, es de una exterioridad respecto a lo administrado, ¿no? En tiempos coloniales, ¿no?, había una instancia administradora, ¿no?, de las colonias, que evidentemente miraba a las colonias desde un exterior que se aproximaba simplemente para extraer y extraer todo lo que pueda, ¿no?, de riquezas. Y esta mirada exterior, ¿no?, del Estado con respecto a aquello que administra es algo que se ha quedado como un patrón colonial, ¿no? Entonces, por eso tenemos un Estado que es tan ajeno a lo que realmente está pasando con las poblaciones. Y si nos ponemos a mirar la pandemia, ya eso se cae de evidente, ¿no es cierto?, de cómo se ha gestionado esta pandemia, en particular en el Perú. Hemos vivido pues un colapso o una evidencia, ¿no?, un momento que ha hecho sumamente evidente precisamente esa característica colonial del Estado peruano, que no tiene una real conexión con la ciudadanía, ¿no? Y que más bien es un aparato, digamos, que está muy al servicio de ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, el de las corporaciones que entran a los territorios a hacer extractivismo de los recursos naturales, ¿no? Entonces ahí
vemos claramente cómo se replica ese patrón colonial, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando hay un conflicto social vinculado con una, digamos, la instalación de una minera para hacer explotación de minerales, ¿no? Como, por ejemplo, esta minera más bien contrata a la Policía Nacional para que le sirva de vigilancia privada, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente estos agentes, ¿no? Que han sido preparados para ser policías y para cuidar de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas del Perú, terminan siendo los vigilantes y los custodios, ¿no? De las empresas transnacionales, ¿no? De las grandes corporaciones que vienen a extraer, ¿no? Los minerales. Entonces, eso es simplemente una figura que nos ayuda a entender cómo ese régimen colonialista todavía sigue operando, ¿no? Y esta característica del Estado, ¿no? Constituido por, digamos, el Estado es algo muy grande, ¿no? Pero en general esta aproximación exterior del Estado con respecto a lo que administra, cómo se ha quedado como una marca y una característica muy importante, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, finalmente vamos entrando en cuanto al tema de la colonialidad, también al tema del patriarcado y del género, ¿no? Que es a donde iba todo esto para finalmente aterrizar, ¿no? En cuanto a colonialidad y patriarcado, ¿no? Es poco lo que desarrolla Quijano, ¿no? Y esto hay algunas teóricas feministas que digamos, van a tomar la teoría decolonial y la van a enriquecer desde una perspectiva de género, pero lo que Quijano coloca es poco, ¿no? En principio, él deja colocada incipientemente la idea de la historicidad de la diferencia sexual, ¿no? Y dice que es probable, aunque la cuestión queda por indagar, dice que la idea de género se haya elaborado después de un nuevo y radical dualismo como parte de la perspectiva cognitiva eurocentrista, ¿no? Eso es lo que dice Quijano, ¿no? Que digamos, que luego de la colonización el género habría sido otra cosa, ¿no? Pero no da mucho más contenido. Bueno, al respecto del tema de la colonialidad y el patriarcado o el género, ¿no? Hay sobre todo dos acercamientos, dos elaboraciones importantes, ¿no? Que las representan, digamos, dos autoras, que son María Lugones y Rita Segato, ¿no? En términos generales, Lugones lo que va a decir es que el patriarcado es una invención colonial y que antes de el proceso de colonización no había patriarcado, ¿no? No existía el género en los términos en que podríamos siquiera nosotros pensar, ¿no? Por otro lado, está la perspectiva de Segato, de Rita Segato, que dice que en realidad las relaciones de género binarias, tal como digamos, las vivían los colonizadores, ¿no? No existían en estas tierras. Aquí, de todas maneras, sí existía una diferencia de género, pero que ella prefiere hablar de eso como un dualismo de género, ¿no? Pero ese dualismo de género preexistente se transforma, ¿no? En un dualismo, en una diferencia binaria, ¿no? Ella usa esa palabra para distinguir, ¿no? Lo dual y lo binario, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero el punto clave es que ella dice que las relaciones de género binarias que trajeron los colonizadores eran mucho más letales, ¿no? Y ellos las instalaron aquí sobre la base de las relaciones duales que existían
en el mundo pre-intrusión colonial, ¿no? Luego, eso, digamos, es en síntesis. Ahora vamos a ver un poquito más las propuestas de ambas, ¿no? En el caso de María Lugones. María Lugones lamentablemente falleció este año, es una pérdida muy grande, ¿no? Creo que para el pensamiento latinoamericano. Ella es una filósofa argentina, feminista, que fue profesora asociada de la Universidad de Binghamton en Nueva York, ¿no? Y bueno, su lugar también como migrante en los Estados Unidos le permitió toda una experiencia también cercana y vinculada al feminismo negro y bueno, chicano, latino en los Estados Unidos, ¿no? Formó parte de ese pensamiento, esa dinámica, ¿no? Tan rica que se dio también en los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Ahora, María Lugones nos dice que en lo que respecta al género, hay unas limitaciones, ¿no? En la perspectiva de Quijano. El poder se entiende como estructurado en relaciones de dominación, de explotación y conflicto entre actores sociales que disputan, básicamente en relación con el trabajo, ¿no? Con la autoridad colectiva, a nivel de la subjetividad, la intersubjetividad, y el sexo, sus recursos y productos. Estos 4 niveles los coloca Quijano como claves, ¿no? Para entender el poder y la dominación, ¿no? Pero cuando habla del sexo, sus recursos y productos, dice María Lugones, ¿no? Quijano no se va a distanciar del entendimiento capitalista, eurocéntrico y globalizado del género, ¿no? Y ese entendimiento capitalista, eurocentrado y global del género, equipara género como si fuera intrínsecamente algo del género, siempre de manera universal, el dimorfismo biológico, esa dicotomía anatómica hombre-mujer, la heterosexualidad obligatoria y la distribución patriarcal del poder político, ¿no? Entonces, ella entiende que estas características del género, digamos, la idea de que existen 2 cuerpos anatómicamente diferentes, hombre y mujer, ¿no? Naturalezas biológicas diferenciadas, ¿no? Que además deben ser ordenados bajo un esquema de heterosexualidad obligatoria y donde en la distribución, digamos, de roles y de esferas, ¿no? Y del trabajo, etcétera, hay una distribución donde el poder político, las decisiones están en manos de los hombres y es una distribución patriarcal del poder, por lo tanto, ¿no? Entonces lo que dice Lugones es que todas estas características son las características de la manera en que el género se organizó en Europa, ¿no? Y es la manera en que el género vino hacia América Latina, pero a través de los colonizadores, ¿no? Y que no necesariamente esta manera dicotómica de heterosexualidad obligatoria y de distribución de un poder patriarcal centrado en los hombres funcionaba así en estas tierras, ¿no? Entonces ella dice que Quijano, a diferencia de su idea de raza, ¿no? Donde él es muy fino para señalar cómo se había naturalizado el poder, ¿no? En cuanto al género, tiene una noción hiperbiologizada, ¿no? De la diferencia sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice Lugones, Quijano no ha tomado conciencia de su propia aceptación del significado hegemónico y colonial, ¿no? Del género. Entonces señala lo siguiente, ¿no? Traje esta cita que trae las ideas clave de esa crítica que le hace Lugones a Quijano, ¿no? Dice, Quijano parece dar por sentado que la disputa por el control del sexo es una disputa entre hombres,
sostenida alrededor del control por parte de los hombres sobre recursos que son pensados como femeninos. Los hombres tampoco no parecen ser entendidos como recursos en los encuentros sexuales, y no parece tampoco que las mujeres disputen ningún control sobre el acceso sexual. Las diferencias se piensan en los mismos términos con los que la sociedad lee la biología reproductiva. Entonces, en síntesis, ella le achaca a Quijano haber naturalizado el género, ¿no? O sea, que su análisis de la raza, o sea, sí, muy bien, se dio cuenta que había una estrategia naturalizante de la raza para instalar digamos, un sistema de poder, ¿no? Pero en cuanto al género, simplemente dio por sentado una mirada biologicista, eurocéntrica, ¿no? Y eso lo naturalizó. Entonces, a partir de esa crítica, María Lugones va a complicar la propuesta de la colonialidad del poder, ¿no? Y al mismo tiempo la propuesta del sistema sexo-género de Gayle Rubin, ¿no? Que es la que vimos en la primera clase, ¿no? Entonces, Lugones va a criticar tanto la propuesta feminista, ¿no?, del sistema sexo-género, como la propuesta de colonial, ¿no?, del sistema moderno colonial, que no ve el género, y va a proponer, ¿no?, un concepto que es el del sistema moderno colonial de género, ¿no? Entonces, en lugar de el sistema sexo-género de Gayle Rubin, ella nos va a hablar de un sistema moderno colonial de género, ¿no? Porque no se puede entender, dice ella, el género si no es a partir de la intrusión colonial, porque como había dicho antes, ella cree que antes del proceso colonial no había diferencia de género, no había jerarquía de género, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que antes de la colonia no había género, María Lugones la retoma de Oyeronke Oyebumi, ¿no? Oyeronke Oyebumi es una intelectual nigeriana, ¿no?, que escribió un libro que se llama La invención de las mujeres, ¿no?, que fue su tesis doctoral, que es un estudio de la sociedad yoruba, ¿no? Y ella lo que señala es que en esta sociedad yoruba el género no era un principio organizador de la sociedad, ¿no?, antes de la colonización occidental, ¿no? Que en la sociedad yoruba habían categorías como obirin y okunrin, ¿no?, que significaban algo así como hembra, mujer o macho, hombre, ¿no?, respectivamente, ¿no? Pero que esa traducción así tal cual no sería idónea, ¿no? No sería idónea, ¿no? ¿Por qué? Dice Oyeronke Oyebumi, porque estas categorías no se oponen en forma binaria ni están relacionadas por medio de una jerarquía, ¿no? No se oponen en forma binaria quiere decir que no hay una representación, ¿no? Por ejemplo, como en Occidente, donde lo masculino representa a lo femenino, ¿no? Y no había una diferencia jerárquica y de poder entre ellas, ¿no? Entonces, simplemente son categorías clasificatorias que no están implicando un sistema de poder, ¿no? Es lo que nos dice Oyeronke Oyebumi, y esa idea inspira a María Lugones para mirar un poco también lo que pasa en América Latina, y ella propone también esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice Oyeronke Oyebumi sobre los Yoruba es que con la colonización las mujeres empiezan a ser definidas en relación con los hombres, ¿no? Los hombres se convierten en la norma y las mujeres empiezan a verse como aquellas que no poseen pene, que no tienen poder, que no pueden participar en la arena pública. Entonces ella dice,
las anaembras yorubas no se definían de esa manera, ¿no? Pero con la intrusión colonial empiezan a definirse así. Y lo que también observa claramente es que la expulsión de las mujeres de la arena pública va a formar parte de la imposición del Estado colonial patriarcal, ¿no? Entonces, que sí había, de acuerdo con Oyeron que Oyebumi, entonces sí, una forma en que las mujeres participaban de esa arena pública, o para no usar la palabra mujeres, porque justo ella nos está diciendo que eso no existía, ¿no? Sino las anaembras, ya, las anaembras yorubas, de alguna manera sí participaban en la arena pública, y que la imposición del Estado, tal como lo conocemos, ¿no? A occidental, ¿no? Colonial y patriarcal, ¿no? Expulsa a las mujeres de esa arena pública, ¿no? Entonces se vuelve un Estado con participación sobre todo de hombres, ¿no? De hombres, y se consolida un poder patriarcal, ¿no? Y las mujeres son expulsadas hacia lo doméstico únicamente, y lo doméstico es despojado de politicidad, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que la introducción, dice Oyeron que Oyebumi, de este sistema de género occidental fue aceptada por los anamachos de la sociedad yoruba, que se hicieron cómplices en la inferiorización de las anaembras, ¿no? Y entonces luego se volvió un sistema de género con hombres y mujeres, digamos, más parecido a lo que ocurría en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la teoría que María Lugones retoma para sostener que es la invasión colonial la que nos trae el sistema de género jerárquico tal como lo conocemos, ¿no? Ahora, Lugones dice que para entender esto, ¿no? Hay que entender también que una primera diferencia que crea la colonialidad es la de humanos no humanos, ¿no? La que se da entre esta que dice Quijano, ¿no? Que crea la raza, ¿no? Donde hay ciertas personas que son más humanas que otras, ¿no? Colocando a población indígena y afro en el lugar de lo no humano. Y entonces, en ese sentido, dice Lugones, el género, la diferencia de género, va a ser algo que también caracteriza más bien a aquellos que se consideran humanos, no a los no humanos, ¿no? Y en ese sentido es difícil hablar de sistema de género para todas, digamos, esas razas, ¿no? Y en ese sentido dice, raza y género son co-constitutivas, ¿no? El proceso colonial, ¿no? Crea esta manera, ¿no? De articular raza y género, y no se puede, por lo tanto, esa articulación de raza y género no se puede entender por fuera de este proceso colonial, ¿no? Es interesante, y eso también es bueno saberlo, ¿no? Que Lugones para este pensamiento, además de Oyeron que Oyebumi, ¿no? Ella se basa en trabajos como los de Angela Davis, ¿no? Sobre sociedades esclavistas en los Estados Unidos, ¿no? Y Angela Davis lo que propone es que también entre los esclavizados, ¿no? Por ejemplo, ella dice que no había forma de que hubiera patriarcado, ¿no? Porque el lugar de la esclavitud era un lugar de completo sometimiento donde no había una jerarquía entre hombres y mujeres esclavos, ¿no? Primero que hombres y mujeres trabajaban por igual, o sea, por igual en el sentido que de repente hacían otras cosas, pero trabajaban, todo el día trabajaban, ¿no? No habían conformaciones familiares, ¿no? Donde había un pater familias, ¿no? Porque en verdad los esclavos eran propiedad de los amos, ¿no? Entonces,
no tenían poder de decisión sobre sus hijos, ¿no? Entonces, los hombres esclavos no tenían un lugar de ejercicio de poder patriarcal dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue parte de lo que el feminismo negro y de color en los Estados Unidos en los 70s y 80s problematizó, ¿no? Y en ese sentido, Lugones, al retomar esto, le da una cierta continuidad en su pensamiento desde la vertiente colonial a lo que son también ideas que se produjeron durante el tiempo en que se discutía mucho esto en el feminismo negro norteamericano, ¿no? Entonces ahí vemos como una línea de continuidad también a través de la figura de Lugones entre el feminismo negro norteamericano, las ideas que ahí se produjeron y este pensamiento decolonial latinoamericano, ¿no? Otras, digamos, mujeres académicas, muy importantes figuras del feminismo decolonial en América Latina son Yuderquis Espinosa, filósofa de la República Dominicana, Ochi Curiel, antropóloga también de la República Dominicana. Ellas de alguna manera siguen en la tradición de María Lugones, ¿no? Mirando cómo el género en realidad es una invención colonial, ¿no? Ellas parten también de esa mirada. Ahora, dijimos que habían dos miradas, ¿no? Esta, la de Lugones, que es seguida por un conjunto de académicas como Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel. Por otro lado, ¿no? Hay una segunda propuesta. Hay una segunda propuesta en cuanto a la colonialidad y al género, ¿no? Que es la propuesta de Rita Segato, ¿no? Antropóloga argentina, profesora de la Universidad de Brasilia, ¿no? Tiene también, bueno, ya se jubiló, en verdad, de Brasilia, y ahora tiene la cátedra de pensamiento incómodo en la Universidad San Martín de Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Rita es una antropóloga feminista que es muy popular en estos tiempos en América Latina, es como una pop star del feminismo en este momento, ¿no? Su trabajo es muy conocido, probablemente muchas aquí también deben haberlo visto, leído, etcétera, ¿no? Ella también fue muy cercana a Aníbal Quijano, ¿no? Rita siempre que venía al Perú, ¿no? Se encontraba con Aníbal Quijano, intercambiaban mucho. Y Rita desarrolló digamos, un pensamiento en torno a género y a la colonialidad que se diferencia del pensamiento de María Lugones, en el sentido de que ella sí cree que había un patriarcado antes, ¿no? Frente a esta pregunta, ¿existe el patriarcado en el mundo? ¿Existió el patriarcado en el mundo pre-intrusión colonial? Ella responde que sí, ¿no? A diferencia de Lugones, que responde que no, Rita Segato responde que sí, ¿no? Y ella dice que hay evidencia de formas de preeminencia masculina, si bien no necesariamente de una jerarquía, digamos, de la misma manera que Occidente, sí se puede encontrar, ¿no? Evidencia digamos, en la historia, y también desde evidencia antropológica, de una forma de preeminencia masculina anterior a la colonización, ¿no? Ella hace una diferencia entre lo que llama el mundo aldea o el mundo comunitario y el mundo moderno, ¿no? En la construcción de su pensamiento, esas dos categorías son importantes. Señala que en el mundo aldea es un mundo dual, ¿no? Y para ella, este mundo dual es una variante de lo múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Ella usa de manera contrastada lo que es la estructura dual de lo que es el binarismo colonial, ¿no?
Y entonces dice, en la estructura dual, que es la estructura que hay en el mundo aldea, en el mundo comunitario, ¿no? Aquel que existió desde antes de la colonización, ¿no? En el mundo aldea y comunitario, ¿no? Lo dual significa que existe una diferencia de género que si bien puede haber una diferencia de estatus, ¿no? No hay un englobamiento de lo femenino por lo masculino, ¿no? No hay un englobamiento, es decir, lo masculino no representa todo lo que significa la vivencia y la experiencia de lo femenino, ¿no? Como sí ocurre en el binarismo occidental, colonial, moderno, ¿no? Donde el hombre blanco propietario, ¿no? Es el representante universal de lo humano, ¿no? Cuando se piensa en lo humano, esto humano es el hombre, ¿no? Es masculino, ¿no? Entonces ella dice que en los mundos comunitarios, en el mundo aldea, ¿no? Hay una pluralidad, donde no es posible que un componente tenga la representación de todo lo demás, ¿no? Entonces, y esto se ve en el género también. Entonces ella habla de un mundo dual que sería una variante de ese mundo múltiple, ¿no? De lo plural, ¿no? Donde cada componente tiene completitud ontológica y no puede ser absorbido y representado por el otro, ¿no? Entonces, para ella, esa es una diferencia muy importante, ¿no? Dice, no hay un sujeto universal ni referentes universales, ¿no? Sino cada conjunto digamos, de categorías de personas, ¿no? Tiene su propia completitud existencial, ¿no? Entonces, la diferencia básica que ella entiende es la de alta intensidad, que sería, perdón, me equivoqué, acá los títulos están al revés, lo siento, voy a causar, mejor ya, ahí, luego lo voy a cambiar cuando les comparte el PPT, ¿ya? Pero es al revés, me van a disculpar. En la primera columna a la izquierda debería decir patriarcado de baja intensidad, ¿no? Que es este patriarcado dual, variante de la pluralidad, con completitud ontológica de lo femenino, aun cuando pueda ser de menor estatus, donde el mundo femenino está cargado de politicidad, donde no ha perdido su politicidad, precisamente porque no puede ser representado por lo masculino, entonces siempre se genera algún canal para que pueda colocar su punto de vista y sus demandas, ¿no? Y eso se corresponde también, dice ella, con un mundo que tendencialmente tiene mejor reguladas, ¿no? Las formas de violencia, ¿no? Hay un ojo comunitario que regula la violencia para que ésta no se vuelva muy letal. Luego, en la columna de la derecha están las características más bien de ese patriarcado, sí, de alta intensidad, que sería, ¿no? El patriarcado colonial, ¿no? Binario, ¿no? Que quiere decir que lo femenino es englobado por lo masculino universal, ¿no? Esto significa que hay una minorización de lo femenino que queda totalmente despojado de politicidad, y esta minorización y este despojo hacen que lo femenino sea más vulnerable y que de alguna manera los grados de violencia y letalidad de esta violencia puedan ser mayores, ¿no? Y de alguna manera ella lo que nos dice es que esta desgracia que vivimos en América Latina en cuanto a la violencia de género tiene que ver precisamente con la consolidación de este esquema de patriarcado de alta intensidad, porque lo que dice ella es que finalmente lo que ha pasado en América Latina es un entronque de todos los patriarcados, que lo que pasa con el proceso de colonización es que llega el patriarcado de alta intensidad colonial y se entronca con el patriarcado de baja intensidad del mundo aldea y lo transforma,
desgraciadamente, ¿no? Lo transforma en un patriarcado de mayor grado de letalidad, ¿no? Entonces, ella, en términos, digamos, de modelo teórico, ¿no? Porque eso, en verdad, si nos ponemos a ver casos específicos y sociedades específicas, vamos a ver una diversidad de dinámicas, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? De propuesta teórica, de comprensión de estos procesos históricos largos, ¿no? Ella propone esta línea de entendimiento, ¿no? Bueno, entonces esas dos propuestas teóricas son básicamente lo que se ha desarrollado en términos de colonialidad y género. Bueno, hay varias otras cosas, igual la semana que viene vamos a entrar en algunos otros elementos, pero por el momento lo voy a dejar ahí para tener unos 15 minutos con preguntas y comentarios de parte de ustedes. Gracias. Gracias, Angélica. Aquí hay algunas personas que han hecho algunos comentarios, no sé si los quieren decir directamente. Sino que alguien nos plantea, hay historiadoras que niegan una existencia de memoria colectiva y niegan que se pueda recuperar nuestra ancestralidad. Es una referencia a los citadinos que no han vivido una cultura indígena a pesar de que tienen un origen indígena. O sea, es posible, creo que tiene que ver con recuperar una identidad. Luego, creo que alguien ha levantado la mano. Adelante, Sayonara. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Hola. Gracias. Perdón, gracias por la participación, gracias por la presentación de cada una de las clases. En relación a lo que estaba comentando, yo tenía, sobre todo, siempre tengo como más allá inquietudes o preguntas en relación, por ejemplo, al tema de la academia. Hablabas como el tema del colonialismo y todo como que poder se encierra sobre todo en la academia. O mejor dicho, es que los libros, el material que nosotros revisamos o siempre estamos consultando, gran parte de esto viene desde ahí, desde la academia, por así decirlo. Entonces, no sé, es como esa gran deuda que se tiene. La academia no se acerca todavía realmente a los procesos sociales del todo, ni rompe también esas complejidades o rigideces. También hay como una jerarquía, por ejemplo, entre las feministas más académicas y las feministas más que son comunitarias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo romper eso? O también es como el sistema capitalista también hace que se dividan. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo estudié una maestría y tuve la oportunidad de género especialmente, y todavía puedo sentir, por ejemplo, yo trabajo mucho con comunidades, y claro, hay como que un total, como una división entre realmente el feminismo académico del feminismo más comunitario. Es como lo sentí, lo aprecié mientras tuve la oportunidad de hacer el curso. Y yo creo que es muy difícil todavía ir acercándose. No sé si tal vez es como el proceso que ellas no hacen, esa aproximación hacia las organizaciones o esas realidades, o cómo realmente es el sistema capitalista que crea también esas divisiones, ¿no? Y que fomenta y sigue tratando de alejar la academia desde esos feminismos hacia las comunidades. Yo creo que tú eres docente también, ¿no? Docente universitaria, sí. y es eso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar fuera, y es como yo lo sentí, por ejemplo, desde el feminismo que es más europeo, todo lo que viene, toda la historia. Por ejemplo, yo muy pocas mis clases eran del feminismo latinoamericano, cuáles eran las realidades, sobre todo por eso estoy anotada aquí, porque es otra realidad, es cómo se concibe esos avances que se han dado de formas distintas, por ejemplo, desde nuestras realidades, como latinoamericanos, y no europeo como tal.
eso es una de las cosas que siempre me quedan, ¿no? Todavía como que no comparto ciertas cosas del feminismo, por ejemplo, más académico y también europeo. Y eso sin mencionar, por ejemplo, justamente tú hablabas mucho del tema del colonialismo y desde esta mirada interseccional, pero desde la parte más occidente. ¿Qué pasa? Siempre me pregunto qué pasa también en las otras realidades, al otro lado del mundo, cómo se dan los procesos. Es como seguir cuestionando. Gracias. No hay una verdad única. Gracias, perdón. Gracias. Voy a ver si alguien más tiene otra pregunta o comentario. ¿Alguien, alguna más? Hasta. Claudia levantó la mano. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Claudia. Sí. Ay, qué bien, porque mi internet tiene a veces problemas. Sí, nada, yo también me quedaba pensando en lo mismo que mencionaba Sayonara sobre la academia, pero también cuando hablaste de la colonialidad y la subjetividad, ¿no? Y cómo se van borrando estas memorias históricas, nuestras lenguas, y cómo nosotras también en todo este proceso también hemos sido parte, ¿no? De un proceso en el que se van borrando estas historias, ¿no? O sea, personalmente, por ejemplo, mi mamá sabe hablar quechua, yo nunca lo aprendí porque también era visto como algo, algo que no me iba a servir, ¿no? Y es algo más bien con lo que he tratado de reconectarme últimamente, ¿no? Y creo que yo también soy antropóloga y en mi formación siento que nunca, o sea, por más de que hablamos de la reflexividad, etcétera, creo que seriamente por lo menos en mi pregrado no me cuestionaba cómo nosotras también estamos en el medio, ¿no? De estas intersecciones, ¿no? Entonces, nada, eso resonó bastante conmigo cuando mencionaste eso y luego me quedaba pensando un poquito en cómo toda esta teoría de la colonialidad-modernidad se viene usando ahora, ¿no? Sobre todo desde la crítica de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y cómo al final también son grupos, ¿no? O academia también, más del no norte. se te escucha muy bien ahorita, Claudia. Uy, ya, se cortó. Bueno, si no, hasta ahí, tal vez. Y lo puedo escribir en el chat, no sé si, o no sé si ya me escuchan. Sí, adelante. Algo sobre Silvia Rivera. Adelante, escríbelo si no en el chat. A ver, voy a tratar y si no me escuchan lo escribo. No, solo decía esta crítica de Silvia de cómo al final también la teoría de la modernidad colonialidad termina ahorita siendo usada desde el norte, o tenemos talleres en el norte donde pagas para conocer un poco más de esta teoría, ¿no? Entonces no sé si eso también se ve como una forma de cooptación de esta teoría. Gracias. ¿Alguien más que quería hacer alguna pregunta? Yo quería decir algo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, soy Tania. Quería comentarles a las muchachas a las compañeras, que creo que es importante mirar ahí como las particularidades. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no hay una división tajante entre el feminismo académico y el feminismo de las organizaciones o feminismo comunitario. Pues muchas compañeras que son académicas también son parte de organizaciones feministas. Digamos que se vincula, hay como una estrechez, una tolerancia entre lo que en otros países se ve como diferente, ¿no? Como distante. Yo siento que quizás pues podríamos revisar allí cómo se han dado esos procesos. Por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo la atención la situación lo que se está dando ahorita en México, por ejemplo, de unas mujeres que tomaron unos espacios dedicados a los derechos humanos, porque no había respuesta. Y bueno, se formó una cosa muy interesante, que siempre me han comentado que las feministas, digamos, más de movimientos, siempre están como peleándose o tienen muchas diferencias en México. Y yo noté eso y me quedé pensando así, cómo comprender en ese contexto, en el contexto de violencia
machista, que no es que no exista en otros países, pero que en México es muy acentuado, cómo comprender esos movimientos que son de alguna manera como feminismos, yo le diría así como, em, se me fue la palabra, la idea, mm, ¿Pero espontáneos. de élite o de abajo? Espontáneos, ok. Espontáneos. Gracias, creo que estamos un poquito con espontáneos, perfecto. Dejo palabra entonces por si estamos cortos de tiempo. Sí, gracias. Había una última persona, si puede ser muy breve, Vianey, muy breve. Sí, buenas tardes. Nada más quería aportar cómo es irónico que las mismas epistemologías del sur o las mismas teorías de colonialidad en cuanto al género mantienen una colonialidad del poder, ¿no? Porque cuando yo estudié en sociología a Mignolo, a Grossfogel, a Quijano, a Dussel, jamás hubo ese componente de perspectiva de género, jamás vimos o estudiamos a teóricas de coloniales de género. Entonces, es precisamente, creo que es muy acertada esta crítica que le hace Rita Segato a Quijano. Y es precisamente porque estos mismos compañeros reproducen esa colonialidad del poder que tanto se critica desde la perspectiva de género. Y ya el asunto de los feminismos y las académicas, eurocentristas y esto, bueno, es un tema grandísimo, pero nada más quería decirlo acertado de la clase de hoy. Gracias. Gracias. Adelante, Angélica, sí. Ah, esa está. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y las preguntas. Voy a entonces proceder a responder o a comentar. No necesariamente tengo una respuesta para todo, pero quería compartir más o menos lo que me surge, ¿no? La primera persona de algo que leyó Gaby, que decía si es posible recuperar una identidad, ¿no? Creo que era más una intervención que nos hablaba de esta pregunta abierta sobre la posibilidad de como de volver a unas ciertas formas más propias, ¿no? Y descolonizarnos, ¿no? Si eso es posible. Yo lo entendí más por ahí. Si fuera por ahí, entonces quería recordar algunas cosas que señala Rita Segato sobre eso, ¿no? Que ella lo que ve es que digamos, estas reflexiones sobre la decolonialidad han tenido también, no ha sido algo que solamente se ha dado en la academia, ¿no? Yo creo que la academia más bien de alguna manera captura algo que se viene dando desde los movimientos sociales, ¿no? Y ahí viene todo el tema también de cómo vemos dentro de nuestros propios espacios esta construcción del conocimiento de una manera no colonial, ¿no? Pero eso lo voy a dejar entre paréntesis para la me fui por un ratito, no sé qué pasó, se desconectó el Zoom. Pero bueno, lo que quería decir es que, ya, estaba en la pregunta sobre lo de la recuperación un poco del proyecto histórico, ¿no? Me parece interesante la idea que coloca Rita Segato sobre la necesidad de pensar, ¿no? Y que es algo que se viene haciendo, en verdad, desde movimientos sociales, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de propuestas que se distancian de la mirada del desarrollo, tal como nos la coloca la agenda colonialista de las instituciones de la cooperación internacional para desarrollo, y más bien desde el movimiento social, desde los pueblos, se habla de un buen vivir, ¿no? O de un vivir bien, ¿no? Entonces, creo que sí son maneras de pensar un mundo, ¿no? Que más allá de las propuestas del Estado, de las propuestas de la cooperación internacional, ¿no? Abren una mirada, un horizonte, ¿no? Que
que rescata o trata de recuperar las tramas de una historia que fue interrumpida por el proceso colonial, ¿no? Entonces eso en cuanto al tema de recuperar una identidad o una historia, ¿no? En el caso de lo que señalaba Elizabeth de la academia, yo estoy completamente de acuerdo que la academia es un espacio en el que se vienen abriendo, no en la academia en general, pero yo, desde mi experiencia, lo que veo es, digamos, de la generación en que yo fui estudiante ahora, encuentro ciertos espacios, ¿no? Modestamente, digamos, porque todavía es muy fuerte la impronta colonial y patriarcal en la universidad. Las universidades son espacios altamente patriarcales, colonialistas, y esto lo digo más allá de los hombres y las mujeres, ¿no? Porque hay posiciones de mujeres también en posiciones de poder, no de la misma manera que hombres, por supuesto, pero incluso eso no significa necesariamente cambios muchas veces, y entonces veo en mi experiencia algunas diferencias, ¿no? Algunos espacios se van abriendo, pero muy, muy lentamente, y creo que para el nivel de pensamiento crítico que se supone que tenemos en la academia, no se está reflejando, ¿no? Esto no se está reflejando en nuestras prácticas cotidianas. Y entonces yo creo que eso es algo que lo tenemos que mirar con cuidado. Creo que forma parte de un proceso, así como en el feminismo hemos hablado de deconstruir el patriarcado, creo que también hay una gran tarea para hombres y mujeres, ahí más allá del género, de deconstruir esta colonialidad, esta subjetividad colonial y estas formas coloniales que tenemos para vivir, ¿no? Que están en todos lados, pero en la academia sí concuerdo que es particularmente crítico porque se supone que es un espacio, por lo menos en las humanidades, en las ciencias sociales, son espacios donde estamos para pensar críticamente todo eso, ¿no? Pero eso no se refleja luego en las acciones y en cómo, en las prácticas que podemos tener, ¿no? Había una pregunta en el chat que hablaba del entronque patriarcal, ¿no? Si Segato problematiza el tema del entronque patriarcal. Efectivamente, ¿no? Ella recupera este concepto que me parece que es de Julieta Paredes, de Bolivia. Se volvió a ir el Zoom. Bueno, sigamos. ¿Están por ahí entonces ustedes? Segato No. recupera este concepto de... Me parece que sí, ¿no? Yo veo... Sí, adelante, Angélica. Sí, adelante. Ya. Entonces Segato recupera el concepto de entronque patriarcal, precisamente de Julieta Paredes, para hablar de cómo el patriarcado binario, este patriarcado de alta intensidad y letal que vino con el proyecto colonial, ¿no? Se entronca con el patriarcado de baja intensidad que existía en estas latitudes, ¿no? Pero claro, ella dice que en esa bisagra, ¿no? O sea, ¿quién actuaba de bisagra entre esos dos patriarcados? Eran los hombres locales, ¿no? Que de alguna manera eran los que dialogaban con los que vinieron de fuera, ¿no? Y en ese lugar de bisagra, ¿no? Es una posición, dice Segato, muy trágica, porque por un lado tienen que estar como que en la base de la opresión dentro del diálogo entre masculinidades, ¿no? Son los oprimidos, y de alguna manera se vuelven aliados, ¿no? Se alían, ¿no? Es que es lo mismo que dice Yeronke Oyewumi de la complicidad entre los anamachos y los colonizadores, ¿no? Más o menos algo parecido dice Segato de esta posición bisagra de los hombres locales, ¿no? Y cómo esa posición bisagra entonces hace
que, digamos, conviertan esa masculinidad colonizadora en el horizonte, ¿no? Y luego su posición subordinada haga que se hiperinflen puertas adentro en sus propias casas, ¿no? Entonces, esto hace que también la violencia de alguna manera se hiperinfle hacia adentro, ¿no? Entonces, eso sobre la pregunta sobre el entronque patriarcal, ¿no? Digamos, para explicar un poquito más de qué va. Claudia nos habló de este borramiento de historias que ocurre como parte de esta interiorización subjetiva de la colonialidad del poder, ¿no? Y cómo su madre, por ejemplo, no le enseñó a hablar quechua, porque el quechua pues es una marca que lleva a la discriminación, al desprecio, ¿no? Es ser menos, hablar quechua. Y en realidad yo me siento muy identificada con lo que dice Claudia, porque mi papá también hablaba quechua y nunca me enseñó, ¿no? Y que a mí también como antropóloga sobre todo, pero como ser humano también y como peruana, me hubiera sido muy, muy importante y valioso, ¿no? Poder aprender quechua, ¿no? Y también se mencionó Claudia el tema de la cooptación de la teoría colonial en el norte, ¿no? Y esta alerta, ¿no? De qué cosa se puede estar pasando con esta teoría cooptada por gente en el norte, entonces, o intelectuales en el norte. Y sí, yo creo que eso es, en general, abre un campo de reflexión importante sobre la solidaridad internacional, ¿no? ¿Qué pasa con gente en el norte que se quiere cuestionar la posición de privilegio colonial de sus naciones y por lo tanto de ellos como ciudadanos de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Entonces yo creo que ese es un campo que hay que pensarlo, y yo creo que la solidaridad internacional, para terminar con el patriarcado, con la colonialidad del poder, es importante, ¿no? Así como es importante que los hombres se cuestionen sus privilegios y sean parte activa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y el machismo, es importante que también la gente del norte tome conciencia y sean parte importante de la lucha para desmontar la colonialidad del poder, ¿no? Pero creo que eso pasa por cuestionarse ciertas formas de relacionamiento que a veces, siendo como bien pensantes y de buena voluntad, pueden ser contraproducentes, ¿no? Entonces me hace pensar ahorita, por ejemplo, todo lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? En qué términos está planteada la cooperación, cómo nos coloca agendas particulares, ¿no? Cómo dialoga esa cooperación y condiciona los fondos, ¿no? Entonces, cómo eso que se supone que es un acto cooperativo se vuelve un acto también en cierta medida coactivo y que refuerza relaciones de dependencia y de colonialidad, ¿no? Como a veces pensemos cómo se relacionan los equipos técnicos, por ejemplo, locales y del norte, en un proceso de colaboración dentro de la cooperación internacional, ¿no? Y ahí entenderemos si realmente se están rompiendo las barreras del colonialismo o más bien se están replicando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchas cosas que pensar y de construir en lo que son las dinámicas, incluso dentro de los ámbitos más progresistas, que pueden estar leyendo estas teorías o actuando en un espacio que se supone que es de colaboración y de cooperación, ¿no? Bueno, Tania nos comenta las particularidades de Venezuela en cuanto a este tema y las posibilidades de diálogo entre la academia, las feministas académicas y las del feminismo comunitario. Me parece sumamente interesante y esperanzador lo que ella nos cuenta. Y también mencionaste, Tania, lo de la toma en México, ¿no? De espacios de derechos humanos. Creo que esto revela, ¿no? Cómo dentro de precisamente todo este espacio de cooperación internacional y de derechos humanos muchas veces
no hay una efectividad en realmente de construir patriarcado, colonialismo, ¿no? Entonces, las mujeres organizadas colocan eso de manera bastante clara, ¿no? Y transparente, digamos, en México, ¿no? Y de acuerdo con Vianney, que nos dice cómo las epistemologías del sur mantienen una colonialidad del poder patriarcal, ¿no? Donde hay muchas figuras masculinas todavía también, acaparando, digamos, la visibilidad, ¿no? Y eso creo que poco a poco también está cambiando, muy poco a poco, y esperemos, justo la idea de espacios como estos es buscar una forma también de compartir reflexión y conocimiento que no sea, que sin ser estrictamente académica, digamos, recupera conocimiento de la academia, pero para poderlo poner a disposición y como material de discusión y reflexión en un entorno más amplio, ¿no? Y más accesible. Entonces, un poco por ahí también nuestra apuesta, ¿no? Y nada, eso es todo lo que quisiera decir. Gracias. Gracias, Angélica, y gracias a todas y a todos por estar acá. Vamos a ver cómo seguimos permitiendo más espacios para el debate, porque se quedan a veces cortos, y la próxima clase seguimos hablando del tema de la colonialidad, ¿verdad? Para ya el próximo lunes empezar el tema de la economía feminista propiamente. Han quedado un par de preguntas en el tintero, las copio y las conversamos la próxima clase. En la próxima clase. Ya me quedé sin voz. Pero las copio, Sí. prometo copiarlas. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao con todas y todos y todes. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, buenas tardes, que estén bien. Chao.